A esta hora usted sintoniza Chilena FM en el 101.3 en la banda de frecuencia modulada. En su más reciente libro Sueños, un camino hacia el alma, la periodista y autora chilena Débora Con nos invita a sumergirnos en el misterioso universo de los sueños. Con más de 20 años de experiencia en la interpretación onírica y el estudio de tradiciones espirituales, la autora entrega una guía reflexiva que entrelaza psicología, mitología, neurociencia y sabiduría ancestral. A continuación exploraremos junto a ella cómo los sueños pueden convertirse en una poderosa herramienta de autoconocimiento, transformación personal y conexión con lo más profundo del alma. Débora, bienvenida a Chilena FM. Muchas gracias, mucho gusto estar aquí. Débora, primero que todo, ¿qué te motivó a escribir Sueños, un camino hacia el alma y por qué te tomó 10 años completarlo? Mira, lo que más me motivó a escribirlo es que yo sueño mucho desde muy chica, entonces fue como una necesidad personal, interior, de tratar de entender los mensajes que me decían mis sueños. Y desde siempre yo he estado conectada a este mundo psíquico de soñar y tratar de interpretar los sueños. Y luego yo empecé a hacer clases de talleres de interpretación de sueños. Llevo muchos años haciendo talleres de interpretación de sueños. Entonces, los sueños de mis alumnas, de mis alumnos, dieron pie fundamentalmente a este libro, más la investigación que yo he realizado. Ahora, me tomó 10 años porque en realidad tenía mucho trabajo y trabajaba no 10 años ininterrumpidos, sino que en las vacaciones, los momentos libres. Y finalmente el año pasado dije, ya tengo que terminar este libro y ahí me lancé con todo y lo terminé. Pero también son 10 años de trabajo y de investigación, ¿no? De investigación tanto en relación a los sueños de las personas que me los cuentan, de los míos, como sobre los científicos, los psicólogos, los historiadores que han investigado sobre los sueños, porque realmente es un mundo apasionante. ¿Y cómo fue tu primer acercamiento al mundo de los sueños como una herramienta de autoconocimiento? Mira, esto empezó, como te digo, desde la más tierna infancia. Mi primer sueño, yo era muy chica, recuerdo mi primer sueño. Yo vivía en Santiago, cerca de la Plaza Ñuñoa, y había una piscina, como una pileta, no una piscina, y mi primer sueño, el que yo recuerdo, fue que me caí en esa pileta, y fue muy angustioso, fue una pesadilla, porque el agua también es el símbolo de todo lo emocional. Entonces, tratar de entender qué me pasaba a mí, cómo podía entender esas emociones tan fuertes, tan intensas que aparecían en mis sueños y cómo podía utilizarlas para orientar mi vida. Mira, en cosas como tomar decisiones, como si tú te peleas con una persona, entender qué fue lo que te pasó a ti, pero también tratar de ver la perspectiva de la otra persona y descubrir posibilidades que la razón, el mundo racional, el mundo cronológico, lineal no te da, y esta herramienta psíquica sí te da. Entonces yo no te podría decir que en algún minuto yo empecé a utilizar mis sueños como una herramienta de conocimiento o de guía interior, sino que fue así durante toda mi vida como una cosa absolutamente natural, y eso me llevó a tener mucha apertura hacia el mundo psíquico y ser capaz de captar esas energías que siempre están con nosotros y que nos están revelando algo de nosotros que no sabemos y nos contactan con un mundo invisible. Y eso ha sido muy bonito porque primero empezó obviamente como algo personal mío, pero después se transformó en una herramienta de sanación y de orientación para muchas personas que quieren conocer más de sus sueños. ¿En qué momento usted se dio cuenta o cómo toma usted la decisión de que una vez que empieza a soñar, usted me dice que lo empezó desde muy pequeña, usted comprende que los sueños pueden servir para algo más que simplemente para soñarlos? Claro. Mira, no te puedo decir que haya habido un momento específico, sino que siempre fue así, porque yo desde muy pequeña anotaba mis sueños, trataba de entenderlo, de ver los símbolos que hay en ello, de descifrar sus mensajes, lo que no siempre es fácil, porque el sueño, como es un producto emocional, que no es racional, de repente parecen no tener ni patas ni cabeza. Entonces, tratando de entender, por ejemplo, si aparecía un perro rabioso.
en el sueño. Un sueño muy recurrente era que yo estaba haciéndole cariño a un perro, un cachorrito, que era muy inofensivo, bonito, pero luego se transformaba en una bestia que me mostraba los colmillos, me mordía, me atrapaba, no podía salir de eso. Entonces, yo empecé a pensar, ¿qué significaba eso? Significa algo que a mí me da susto, que me tiene atrapada, o significa mi propia agresividad, o significa algún asunto que no puedo resolver. Entonces, así, con el correr de los años, y también investigando mucho en autores, y fui encontrando como una orientación que me ha permitido entender eso. O sea, es un trabajo de toda la vida. ¿Existe algún sueño recurrente en tu vida que haya marcado un hito personal o espiritual? Sí, yo te diría que he tenido muchos sueños recurrentes en que me encuentro con personajes que pueden ser maestros espirituales o que pueden ser guías o que pueden ser personas sabias, ¿cierto? Arquetipos de eso, y esas personas me entregan un mensaje, me entregan un conocimiento, me entregan una orientación que yo utilizo para movilizar mi vida, para darme cuenta dónde estoy equivocada, dónde estoy mirando las cosas desde una perspectiva que no es la correcta y que también me permite, sobre todo en momentos de caos, de incertidumbre, cuando uno no sabe cómo continuar, me permite decir, por aquí va la cosa. Un sueño muy bonito, por ejemplo, que tuve algunos años atrás, en esos periodos que uno está como un poco enojado o desilusionado con uno mismo porque quizás las cosas no resultan como uno quiere que sean o uno siente que está un poco estancado. Soñé que estaba atravesando, pues caminando por una montaña y había como una puertecita, una valla chiquitita de esas que se utilizan para dejar pasar o que no pase los animales, el ganado. Y yo estaba pasando por ahí y de repente me doy cuenta que hay una figura resplandeciente con una túnica blanca maravillosa y me pone la mano en el hombro como diciendo, yo confío en ti, yo con tanta complicidad, con tanto amor, y desperté llorando indudablemente de la emoción y bueno, sentí que eso era como un arquetipo que me decía, bueno, no estás tan mal, puedes seguir adelante, hay esperanza, hay confianza. Ese es un sueño muy fuerte, muy patente y que recuerdo mucho. ¿Qué papel juegan la psicología y la neurociencia en tu enfoque sobre la interpretación de los sueños? Mira, la neurociencia, a ver, dividamos un poco entre la psicología y la neurociencia, porque la neurociencia investiga desde el punto de vista científico de la relación entre el cerebro, entre el sistema nervioso, las redes neuronales. Entonces, la neurociencia ha hecho mucha investigación sobre qué es lo que pasa en el cerebro cuando soñamos. Incluso unos japoneses hicieron una investigación muy extraordinaria en que conectaban a personas como escáner, con elementos que conectaban el cerebro con máquinas, y esas personas les inducían el sueño y ellos veían las zonas del cerebro que se encendían, o sea, donde había conexión neuronal cuando las personas estaban soñando y podían decir, por ejemplo, si esta es la zona del cerebro relacionada con el lenguaje, a lo mejor es un tema que tiene que ver con el lenguaje, o si esta es la zona que procesa las emociones del miedo con el miedo, pero no podían saber el contenido del sueño en sí. Entonces, la neurociencia todavía no entiende bien el sueño y por qué soñamos. Más bien es el dormir y qué es lo que ocurre cuando dormimos, la relación con el cuerpo y el papel que el sueño juega en el desarrollo cognitivo, la memoria, por así decirlo, catarsis emocional, etcétera. Pero la psicología es lo que nos permite entender el significado del sueño. Si sueñas con una casa, por ejemplo, que tiene muchos pisos, algunos pisos están muy bonitos y algunos están ruinosos, posiblemente estás soñando con estructuras de personalidad. Y entonces ahí la psicología te ayuda.
¿Cuáles son esas estructuras de personalidad? ¿Qué es lo que tú sientes que se está derrumbando? ¿Dónde sientes que hay posibilidad? Entonces la psicología es la que nos ayuda a interpretar el sentido del sueño y cómo tú lo puedes utilizar en tu vida para mejorar tu nivel de vida en un sentido emocional, tomar buenas decisiones y tener mejores relaciones con los otros también. ¿Qué diferencia observas entre la interpretación onírica occidental y las visiones espirituales orientales? Mira, la visión onírica occidental es una visión psicológica en que se trata de entender el sentido que ese sueño tiene para tu vida, aunque también hay una serie de sueños que están en las tradiciones espirituales occidentales, que son visiones y que son experiencias místicas y sueños proféticos. Pero si estamos hablando hoy día de la vida moderna, tú vas al psicólogo y le cuentas tú este sueño y el psicólogo te va a ayudar a entender qué tiene que ver ese sueño con tu experiencia que estás viviendo. Pero en las tradiciones espirituales del Oriente, el sueño nos conecta con el mundo del más allá, con el mundo de la espiritualidad, con el mundo de la metafísica, con el mundo de la mente en su sentido intuitivo. Y también es importante saber que en todas las tradiciones religiosas, ya sea de Oriente o de Occidente, siempre hay sueños que son sueños fundantes o sueños fundamentales. Por ejemplo, en la tradición de Occidente, el sueño de Jacobo, el patriarca, que se queda dormido, pone la cabeza en una piedra y ve una escalera donde bajan ángeles y suben ángeles y está viendo la conexión del ser humano con lo divino. En el Islam, Mahoma tiene un sueño en que se sube en su caballo y llega a los cielos, ¿cierto? Y en el hinduismo, en el budismo está lleno de sueños también. La madre de Buda, antes de quedar embarazada de Buda, sueña que una estrella fugaz se mete por su costado y entiende que ese es lo que va a ser el embarazo de esa figura, de ese ser extraordinario que va a ser Buda. Pero esto nosotros vivimos en Occidente, pero yo me imagino que en el Oriente hoy día también, si una persona tiene sueño y va a un psicólogo, también tiene una interpretación que no solo es mística, sino que es una interpretación para qué te sirve a ti para mejorar tu calidad de vida y comprender lo que te está pasando. A esta hora usted en Chilena FM está sintonizando la entrevista a la periodista y autora chilena Débora Con, quien ha escrito el libro Sueños, un camino hacia el alma. Débora, en tiempos modernos, ¿por qué crees que hemos perdido el hábito de prestar atención a nuestros sueños? Mira, no sé si lo hemos perdido o lo perdimos y lo estamos retomando, porque la psicología cada vez le da más importancia a los sueños como una manifestación de tu vida psíquica. Ahora, para contestarte esa pregunta, mira, hay que hacer un largo recorrido histórico, que es lo que yo cuento también en el libro, porque en el pasado el sueño era una herramienta de comunicación con otros planos, con los planos astrales o los planos psíquicos, y también era una herramienta oracular. O sea, por ejemplo, imagínate ahora en la guerra, ¿cierto? El conflicto, el bombardeo de Estados Unidos a Irán. Si hubiera sido en épocas antiguas, Trump se hubiera reunido con sus intérpretes de sueños y con sus adivinos y le hubiera dicho, soñé tal cosa, y los adivinos, los intérpretes de sueños le hubieran dicho, es importante que ataques o mejor que no ataques porque vas a fracasar. Cuando llegó la Edad Media, eso se detuvo porque el sueño comenzó a ser considerado como una perturbación en que el demonio podía entrar en tu psiqui y podía inducirte a pecado, y el pecado mayor era la lujuria. En el Renacimiento eso comienza a cambiar, hay más libertad, hay aires de libertad que entran, se empieza a tener una visión más esotérica, el corpus hermético comienza a ser desarrollado y entonces comienza a haber nuevamente interés por el sueño. Eso pasa al romanticismo, pero cuando empieza la investigación científica en el siglo XIX, el sueño comienza a ser considerado como algo propio de gente ignorante, que es como
como lo bajo, lo que las personas supersticiosas, hasta que Freud, estos fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, entra en la escena y él dice, no, el sueño es la manifestación del inconsciente, y eso comienza a ser muy debatido y se dice cómo un investigador tan extraordinario como Freud, un joven científico tan promisorio, pierde el tiempo estudiando sueño, pero él pone ese tema, después viene su discípulo Jung, que se distancia con él y realiza una tremenda investigación sobre los sueños, y después hay muchos nombres. Entonces yo te diría que hoy día el sueño ha vuelto a ser colocado como un elemento importante de autoconocimiento. Y también, ¿por qué? Porque hoy día vivimos una vida muy estresante, muy dura, de mucha incertidumbre, y necesitamos un apoyo interior. Y si podemos entender lo que el sueño nos dice, maravilloso, porque es como si tuviéramos un psicólogo, un psiquiatra, un maestro en nuestro propio interior. Débora, ¿es posible interpretar los sueños sin ayuda profesional o simbólica externa? Sí, es posible, pero tienes que estudiar. Es posible, pero tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que aprender. Mira, ahora yo lo que he visto es que es muy bueno es preguntarle al chat GPT, tú escribes el sueño y él te va a dar una interpretación que no va a penetrar en tu mundo interior, pero que te puede dar una pauta que te puede ayudar a entenderlo. Pero siempre lo mejor es, cuando estás empezando, consultarlo con alguien, porque te puedes equivocar. Por ejemplo, tú puedes pensar, puedes soñar con un edificio que se cae, y tú puedes decir, uy, va a haber un terremoto, y no tiene nada que ver, a lo mejor es un proyecto. O puedes tener un sueño en que esto aparece una flor maravillosa que te envuelve con un aroma extraordinario, y tú puedes decir, ah, las cosas me van a ir bien, y a lo mejor estás viendo una ilusión. Entonces es bueno consultar, pero uno puede aprender estudiando, leyendo libros sobre sueños, y sobre todo tratando de entender qué me dice a mí el símbolo que aparece en el sueño. Porque, por ejemplo, si tú sueñas a lo mejor con un gatito, para ti, si tú tenías un gatito en tu casa y lo amabas mucho, es un sueño muy lindo. Pero si a mí yo sueño con un gatito y, por ejemplo, a mí me dan alergia a los gatos, no va a ser un sueño eh, agradable. Entonces, cada persona tiene una propia simbología en su sueño, y las interpretaciones generales nos sirven. Débora, ¿cómo dialoga tu libro con quienes viven una vida muy racional o desconectada de lo espiritual? Claro, en este libro yo hablo específicamente de esta civilización en que no solamente es científica, sino que vive un cientificismo en que descarta en general lo que tiene que ver con lo intuitivo, lo que tiene que ver muchas veces con la poesía, con lo artístico, con el folclore, que son con las tradiciones espirituales, que son otras formas de comunicación. Entonces yo voy contando lo que pasó a través del tiempo, a través de la historia, como lo que te decía, desde el sueño como una herramienta oracular que podía ayudarnos a entender lo que venía hasta el día de hoy, y voy mostrando a través de ejemplos muy concretos cómo el sueño tiene un conocimiento que está más allá de lo racional, es más completo, y no solamente te habla de tus problemas, de tu conflicto, sino que también te muestra el camino que puedes seguir. Y bueno, hay que leer los distintos capítulos del libro para para darse cuenta, pero hay una guía bien importante que, si tú lees este libro, te va a enseñar cómo interpretar tus sueños. No es un manual, porque no te dice soñar con arañas significa tal cosa, sino que te da un contexto y te muestra sobre todo muchos ejemplos de sueños, que el valor que tienen es que son sueños reales, sueños que los tuve yo o los tuvieron muchas otras personas. ¿Consideras que todos los sueños tienen un mensaje o algunos son solo ruido mental? Claro, algunos son solo ruido mental, cosas que te dan vuelta en la cabeza y que obviamente tienen que ver contigo, porque si tienes ese ruido mental y son cosas que te dan vuelta en la cabeza, son a lo mejor que
tienes algo que hacer mañana que te tiene nervioso, perdiste algo, frente a tu casa hay una construcción que hace mucho ruido, sueñas con el ruido, entonces, pero yo creo que uno sabe cuando un sueño es bien relevante y vale la pena estudiarlo, analizarlo, y cuando es solamente como esa descarga cerebral, ese ruido del que aludes tú. Y también es importante saber que todos soñamos, pero una cosa es soñar y otra cosa es recordar los sueños. Porque sí, perdón. Sí, no, Sí, dime. termina la Sí, doctora. porque en la noche, esto es lo que ha estudiado la ciencia, hay aproximadamente 4 o 5 ciclos de 90 minutos cada uno, en sueño más liviano a sueño más profundo, y ahí se sueña. Los sueños que nosotros recordamos con mayor facilidad son los sueños que se llaman REM, o en castellano, movimiento ocular rápido, porque si tú miras a la persona que está soñando, es como si estuvieran moviendo las pupilas, los ojos, como si estuviera viendo escena. Esos son los sueños que más recordamos. ¿Cierto? Y también, si tú despiertas, y a veces despiertas y dices, pucha, esto que soñé, esta pesadilla que tuve, ¿qué significará? Y el problema es que si no lo anotas, posiblemente se te va a olvidar, porque como no ocurre en el consciente, el paso del inconsciente al consciente es muy frágil. Entonces es bueno poder anotar el sueño o grabarlo, por ejemplo, en una aplicación del teléfono, o si te despiertas a las 4 de la mañana y no tienes ganas, estás muerto de sueño, una palabra, perro, gato, mamá, puerta, umbral, y con eso vas a poder reconstruir el sueño al día siguiente. Ahora, ¿qué aprendizaje te dejó el proceso de escritura de esta obra en lo personal y también en lo creativo? Mira, para mí fue maravilloso escribir este libro porque me demoré 10 años, pero en el verano del 2024 dije, ya voy a terminar este libro, y trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, y ese proceso creativo se fue soltando, 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 y yo me preocupé mucho de que además fuera un libro bello en el lenguaje. Entonces es un libro es un libro que tiene una estructura, aunque es un libro de no ficción, es un libro que tiene una estructura literaria, y me permitió conectarme conmigo misma, me permitió admirarme de todo ese mundo inconsciente maravilloso, de la sabiduría espiritual que tenemos los seres humanos, de abrir todos estos procesos narrativos, y también de ser muy rigurosa y de atenerme a lo que es verdad en relación al mundo de los sueños y no inventar cosas. Para mí fue un proceso de mucho crecimiento personal, fue un proceso, yo diría, de mucho amor por la literatura, por los sueños y por las tradiciones espirituales. O Finalmente, sea, fue un Débora, proceso espiritual. claro, finalmente, Débora, ¿qué esperas que los lectores se lleven consigo tras leer Sueños, un camino hacia el alma? Yo espero que se lleven una apertura hacia el mundo espiritual, entendiendo que el mundo espiritual no solamente es lo religioso, sino que es todo aquello que nos abre a un autoconocimiento de nosotros mismos, y como en el sentido griego, que nos revela lo bueno, lo bello y lo verdadero, y que este libro obviamente nos entrega una pauta para entender estos sueños, y a pesar de lo difíciles, de lo incoherentes que puedan ser, entender qué es el mensaje que nos quieren transmitir, y cómo en estos sueños también está presente la historia evolutiva de la humanidad, el desarrollo mental, el desarrollo emocional, el desarrollo científico. O sea, es un libro bien, bien completo en ese sentido. Bien, Débora, te queremos agradecer los minutos que nos has entregado para poder entender y conocer más acerca de este libro, Sueños, un camino hacia el alma. Así que muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes, un gusto haber podido conversar con ustedes. Bien, pues hemos conversado con la periodista y autora chilena Débora Con del libro Sueños, un camino hacia el alma acá en Chilena FM 101.3.